La bloqueé. No fue un impulso. Fue una decisión. Estaba sentada frente a mí, en la sala de aquella casa que olía a café con canela y a cosas viejas. Me hablaba con esa voz suya, pausada, llena de ternura y de miedo. Me decía algo que no escuché completo. Solo recuerdo el tono. Ese tono de quien intenta alcanzar a alguien que ya está demasiado lejos. Y entonces tomé el teléfono. Abrí la conversación. Y sin temblar, presioné bloquear contacto. Ni siquiera me fui de inmediato. Me quedé unos minutos más, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana, como si eso fuera suficiente para demostrar que tenía control. Ella no lloró, solo me miró, con esa mezcla de tristeza y resignación que ahora, años después, me atraviesa como un cuchillo. Tenía razón en muchas cosas, pero yo tenía orgullo, y el orgullo, cuando te sobra, no deja espacio para nada más. Durante años no volví, no llamé, no pregunté por ella, no me interesé por su salud, por su cumpleaños, por si necesitaba algo. Y lo peor, me convencí de que tenía motivos válidos para hacerlo. Decía que no me entendía, que me asfixiaba con su cariño, que me manipulaba con culpa. Me repetía eso hasta que se convirtió en mi verdad. Vivía en la ciudad, en un departamento pequeño, con muebles que no decían nada sobre mí. Trabajaba, salía, tenía amigos que nunca preguntaban por mi familia. Y cada vez que alguien mencionaba a su madre con cariño, yo cambiaba de tema. Pensaba que estaba bien. Pensaba que había ganado distancia, libertad, pero en realidad estaba escapando. No de ella, de lo que yo era cuando estaba cerca de ella. A veces, abría su conversación bloqueada. Leía los mensajes viejos, audios que ya no podía reproducir. Frases simples, ¿cómo estás? Te extraño, avísame cuando llegues. Mensajes que nunca respondí, ni siquiera cuando los leí meses después. Solo cerraba la aplicación, y seguía, hasta que un día, en medio de una tormenta en mi vida, un problema con el trabajo, una ruptura, un momento de soledad tan densa que no podía respirar, sentí la necesidad de buscarla, no de hablarle, solo de saber si aún estaba allí, si su número seguía activo, si alguien me diría, aquí está, esperando. Desbloqueé el contacto. Escribí un mensaje. Solo uno. Hola, mamá. Esperé. Minutos. Horas. Nada. Fui al buscador. Escribí su nombre completo. Quería encontrar una señal, una publicación, una queja, una noticia. Y la encontré. En la página de una parroquia pequeña del pueblo donde había crecido. Un aviso, discreto, con una foto que me congeló el alma. Con profunda tristeza despedimos a nuestra querida María Eugenia, quien partió el pasado 5 de mayo. No lloré, no grité, solo sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía, como si todo lo que había evitado durante años se derrumbara en ese segundo, como si todo el silencio que le impuse me gritara de vuelta. Tomé el primer autobús. No avisé a nadie, no llevé nada, solo quería llegar, tocar su puerta, comprobar que era mentira, que la parroquia se había equivocado, que alguien me diría, está en casa, esperando tu visita. Pero cuando llegué, la casa estaba cerrada, la pintura descolorida, el buzón lleno de papeles. La vecina me reconoció y me abrazó sin decir una palabra. Ahí supe que sí, que era verdad, que la última vez que me vio fue aquel día en que la bloqueé, y que nunca más volvimos a hablar. Me dieron la llave, dijeron que había dejado todo en orden, que no tenía muchas cosas, que vivió sola, tranquila, hasta el final, que hablaba poco, pero que nunca dejó de preguntarse si yo volvería. Entré, y el olor, ese olor, el mismo que me acompañó toda la infancia, el de la sopa de fideo, el del jabón de avena, el de las flores que siempre ponía en la ventana, todo seguía allí, como si el tiempo no hubiera pasado, como si me hubiera esperado. Sobre la mesa, una libreta, y dentro, una carta con mi nombre. Now continué a leitura ali. Minas maus tremiam. Mina respiracao era curta. Y unao sabia se merecía aquellas palabras. Se merecía aquel perdao. La llave giró con dificultad. No porque la cerradura estuviera dañada, sino porque mis manos no querían abrir. No sabía si estaba entrando en un lugar o en una herida. La puerta crujió, y el aire me golpeó el rostro. Era el mismo aroma de antes. Un perfume suave, mezcla de lavanda y polvo viejo. Un olor que,
sin saberlo, había extrañado durante años. Adentro todo seguía igual. El tapete bordado en la entrada, la mesa con el mantel de flores, los portarretratos ligeramente torcidos en la repisa, la figura de San Judas en la esquina del comedor con su veladora ya consumida. Avancé sin decir nada. No sé si por respeto o por vergüenza. Cada objeto era una pregunta. Cada pared, una memoria que no había querido recordar. Me senté en la silla que siempre fue suya. Esa, la de respaldo firme, donde se sentaba a tomar café y leer el almanaque. Toqué la superficie de la mesa, y me sorprendió encontrar migas de pan, como si hubiera desayunado allí esa misma mañana, como si aún estuviera viva, solo ausente por un rato. Pero no era así. Ella no estaba, y esta vez, no porque yo la hubiera bloqueado, sino porque la vida, finalmente, se la había llevado. Abrí la libreta, la que estaba sobre la mesa, con mi nombre escrito en la portada. Dentro, una carta, escrita a mano, con letra temblorosa, pero firme, con tinta azul, como siempre le gustó. La leí con el corazón encogido. Hijo querido, no sé si algún día vas a leer esto. Tal vez no. Tal vez ya no quieras saber nada de mí. Pero por si acaso, por si el viento te trae de regreso, quiero dejarte algunas palabras. No te escribo para reprocharte. Ya no tengo fuerza para eso. Ni ganas. Te escribo porque te sigo queriendo. Incluso después de todo. Incluso sin tus llamadas. Incluso sin tus visitas. A veces me imagino que algún día vas a tocar la puerta y no vas a saber qué decir. Solo vas a entrar y sentarte, como cuando eras niño, y yo te voy a preparar café sin preguntar nada. Si eso ocurre, si estás leyendo esto en esta mesa, con este mantel de flores, bienvenido. No sabes cuánto esperé este momento. No sé qué fue lo que nos separó tanto. Quizás fui torpe. Quizás quise demasiado. Quizás no supe darte el espacio que necesitabas. Pero nunca dejé de sentirte mío. Cuando bloqueaste mi número, me dolió. Sí, no te lo voy a negar. Me dolió como si hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Pero aún así, todos los días revisaba si me habías escrito. A veces soñaba con eso, con un solo mensaje tuyo que dijera, hola, punto. Nunca llegó, y aprendí a vivir con eso. Pero no con rencor, solo con ausencia. Y aún así, hijo, si llegaste hasta aquí, si decidiste volver, gracias. Gracias por este acto de valor. Gracias por cruzar el silencio. Gracias por no dejar que la distancia fuera eterna. No sé si estaré viva cuando leas esto, pero si no lo estoy, quiero que sepas, te perdono. No porque lo necesites, sino porque yo necesito hacerlo. Y porque el amor de una madre no desaparece, solo cambia de forma. Con todo mi amor, mamá. Me quedé horas con la carta entre las manos. La releí tantas veces que me la aprendí de memoria. Su letra, su voz, su ternura, todo estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a un abrazo. Uno que venía desde otro mundo, pero que aún sabía ahogar. Esa noche dormí en su cama. No lo planeé. Fue instintivo. Me tendí en el mismo colchón donde ella debió pasar tantas noches solas. Abracé su almohada. Y lloré como un niño que finalmente se da cuenta de todo lo que perdió. No por su muerte, sino por los años en que aún estaba viva. Y yo no quise verla. Me desperté temprano. El sol se filtraba por las cortinas. Las plantas en la ventana estaban secas, pero todavía de pie. Me senté frente al espejo donde ella solía peinarse, y vi mi reflejo. Un hombre, adulto, roto, pero por primera vez dispuesto a recomenzar. Desperté con una sensación extraña. No era tristeza, era más profunda. Una mezcla de silencio, calor en el pecho y un vacío suave, como el que queda después de un llanto largo. Me levanté y caminé por la casa descalzo, dejando que el frío del piso me devolviera al presente. Encendí la cafetera vieja, esa que hacía un ruido como si se quejara, y me senté a esperar frente a la estufa. El aroma del café llenó la cocina. Por un instante, sentí que ella estaba detrás de mí. No como un fantasma, sino como un recuerdo vivo. Decidí abrir sus cosas, no por curiosidad, sino por necesidad. Comencé por su armario. La ropa estaba perfectamente doblada, como si esperara ser usada mañana. Blusas de flores, suéteres tejidos, pantalones con las bastas arregladas a mano.
Toqué cada prenda como quien acaricia la piel de alguien que ya no puede abrazar. En una de las cajas encontré un pañuelo con mis iniciales bordadas. No recordaba haberlo visto antes. Junto a él, un sobrecerrado con mi nombre. No lo abrí de inmediato. Me senté en el suelo, lo coloqué sobre mis rodillas y lo miré por varios minutos. La tinta estaba deslavada. Era claro que había sido escrito hace tiempo, quizás años. Lo abrí con cuidado. Dentro, había una sola hoja, doblada en dos, y en ella una frase: por si algún día me necesitas. Era todo. No había explicaciones, ni reproches, ni historias. Solo esa frase, y en ella estaba todo. Entré a su cuarto con otra mirada. Ya no era solo un espacio que contenía su ausencia. Era un lugar que hablaba. En la mesa de noche encontré una libreta pequeña, de tapas blandas, con flores secas entre las páginas. Era su diario, o algo parecido. Lo abrí con manos temblorosas. Leí frases sueltas, escritas sin orden, como pensamientos lanzados a papel para no ahogarse. Hoy soñé con su risa. No contestó, pero sé que leyó el mensaje. No sé si está bien. Solo quiero que esté comiendo. Lo amo, aunque no me quiera ver. Cada línea era un puñal, porque eran cosas que nunca me dijo en persona. Y ahora, leídas en su caligrafía cansada, me atravesaban como una confesión póstuma. La libreta terminaba con una nota escrita en la última página, con letras más firmes, como si hubiera querido dejar claro que esa sería la última. Si me estás leyendo, hijo, gracias. No por volver, sino por haberte permitido sentir. Eso ya es suficiente para mí. Pasé la tarde en la sala, con todas sus cosas a mi alrededor. Fotos, papeles, cartas viejas, objetos pequeños, una peineta, una medalla, un ticket de autobús. Y entendí algo que me hizo cerrar los ojos y apretar los puños. Ella no vivía esperándome. Ella vivía con mi ausencia. Había hecho espacio para ella misma. Había aprendido a respirar sin mí. Había encontrado consuelo en cosas simples. Una planta que crece, una canción que suena en la radio, un cuaderno donde escribir lo que no podía decir en voz alta. Y sin embargo, nunca dejó de dejarme un lugar. Mi taza seguía en la alacena. Mis fotos seguían colgadas. Mi cuarto seguía intacto. Entré a ese cuarto por primera vez en más de 6 años. Nada había cambiado. La colcha con estampado infantil. El escritorio donde alguna vez hice tareas. Los libros que nunca devolví a la biblioteca. Me senté en la cama. Tomé uno de los libros. Dentro, una nota pegada con cinta. Nunca te obligué a leer este, pero siempre pensé que te gustaría. Era una novela que habíamos visto juntos en una película. Ella la compró después. Me la dejó en la cama un día. Yo no la toqué. Pensé que era otra de sus formas de imponer cosas. Pero ahora entendía. No era una orden. Era un regalo. Un puente que me negué a cruzar. Pasé los días siguientes en silencio. Sin televisión. Sin celular. Sin hablar con nadie. Solo escuchando la casa. Dejándome tocar por cada objeto, cada memoria. Descubrí cosas que no sabía. Que guardaba mis dibujos de la primaria en una carpeta, ordenados por fecha. Que tenía una grabación de mi voz de cuando tenía 5 años, repitiendo su nombre. Que había escrito recetas que nunca cocinó, pero pensaba hacer algún día, si yo volvía. Esa era ella. Una mujer que nunca dejó de esperar. No como quien aguarda en la puerta, sino como quien te deja el cuarto listo, aunque no sepas si regresarás. Tardé más de lo que debía. Pasaron semanas desde que llegué a la casa y aún no había ido al cementerio. No podía. Cada vez que pensaba en su tumba, algo dentro de mí se cerraba, como si parte de mí se negara a aceptar que ese era ahora su lugar. Prefería buscarla en sus cosas, en su ropa, en sus palabras escritas, en los objetos que había tocado, pero no en la tierra. Hasta que una mañana de sábado, el cielo nublado y sin viento me obligó a hacerlo. No fue una voz, ni una señal. Fue el silencio. Un silencio distinto. Uno que me dijo, ya es hora. Llevé flores, dalias, sus favoritas. Las compré en el mercado del barrio, a la señora que la conocía desde hacía años. Ella no me preguntó nada. Solo me puso la mano en el brazo y me dijo, te esperó siempre. Caminé hasta el cementerio con el ramo en la mano. Pasé por la reja oxidada, por las lápidas mal cuidadas, por los nombres que ya nadie recuerda, y llegué al suyo.
Ahí estaba. Su nombre completo, su fecha de nacimiento, y la frase que alguien había mandado a poner. Siempre tuya, aunque no lo supiste. Me arrodillé. No pude hablar. El pecho me dolía. Las manos me temblaban. La tierra estaba húmeda. Las flores que había antes estaban secas, marchitas. Quité las viejas. Puse las nuevas. Y me senté en el borde, en silencio. No dije su nombre. No pedí perdón. No recité discursos. Solo dejé que el tiempo pasara, que el viento me despeinara, que el mundo girara sin mí, por un rato. Fue entonces que lo vi. Un pequeño frasco de vidrio transparente, apoyado contra la lápida, cerrado con un corcho. Dentro, un papel enrollado. Lo tomé con cuidado. Lo abrí. Era su letra. Mi madre, había dejado algo allí, escondido, quizás para sí misma, quizás para mí, o quizás para nadie. La nota decía: si algún día vienes, quiero que sepas esto, nunca fue tu silencio lo que me dolió. Fue imaginar que ya no recordabas cómo era mi voz. Pero si estás leyendo esto, entonces aún me recuerdas, y eso es suficiente para mí. Volví a doblar el papel. Lo besé. Lo guardé en mi cartera. Me quedé allí hasta que oscureció, y por primera vez sentí que ella no estaba bajo la tierra. Estaba en esa frase, en esa ternura escondida, en esa fe que nunca soltó, aunque yo la hubiera dejado de lado. Esa noche regresé a la casa y busqué algo que no había tocado hasta entonces. Una caixa de papelao, no alto do armario, con la palabra guardar escrita en marcador. Dentro había fotos. Nao son minas, fotos dela, socina, rindo, sentada na praia, segurando o café, como uma amiga, como uma criança que não era eu. Ali, eu vi algo que me destruiu e, ao mesmo tempo, me libertou. Ela teve vida sem mim. Ela riu, viveu, viajou, mesmo na minha ausência. E isso foi o golpe mais duro. Porque por anos eu pensei que ela estava parada, me esperando. Mas não, ela seguiu. Ela viveu como pôde. E ainda assim, mesmo com tudo o que fez, nunca deixou de guardar o lugar para mim. En el fondo de la caja, una postal vieja. Del mar, atrás, una frase. Si algún día decides volver, no vengas por culpa. Ven porque aún quieres verme en ti. No me fui el día siguiente. Me quedé una semana más. No tenía obligaciones urgentes. Nadie me esperaba. Y por primera vez en años, sentí que aquel era meu lugar. No por nostalgia, mas porque allí existía algo que yo nunca encontré en lugar nenhum. O espero de que eu fui. E uma promessa do que eu poderia ser. Acordei cedo. O café pasaba devagar na cafeteira antiga. As plantas que reguei días atrás começavam a reagir. A luz entrava pela janela como uma calma que nunca reparei nos tempos de antes. Abri o armário e tirei a camisa que ela havia costurado para mim. A que eu nunca usei. Ainda tinha a etiqueta, o botão de reposica o preço por dentro. Vesti. O tecido era simples. Mas o gesto que costurou aquilo. Tinha amor em cada ponto. Decidi fazer algo que nunca imaginei. Peguei o caderno novo. Escrevi na capa. Para ti, mamá. Não era o diário. Era o compromisso. Ali, escreveria tudo o que Nao disse. Tudo o que teria dito se tivesse voltado a tempo. Não para aliviar minha culpa, mas para deixá-la caminhar comigo, como uma memória viva. Porque o perdão dela já tinha chegado. Agora era eu quem precisava aprender a me perdoar. Volver, entendí, não é solo llegar. Es quedarse. Es mirar con otros ojos. Es recoger lo que aún queda de amor después del desastre. Pasé por su cuarto una vez más. Toqué sus libros, sus zapatos ordenados, su espejo limpio. Puse una flor en su almohada, una sola, y al salir apagué la luz. No como quien cierra algo, sino como quien dice gracias. Fui al cementerio por última vez antes de regresar a la ciudad. Llevé el frasco donde había encontrado su nota. Dentro, puse otra, mi letra, mi voz, mi retribución. Ahora soy yo quien te espera, mamá, pero no en una tumba. Te espero en los días que vendrán, en los gestos que voy a heredar de ti, en las palabras que escribiré a tu nombre, en el amor que daré, sin pedir nada a cambio, como tú me enseñaste, aunque no quise ver. La dejé allí,
al lado de la piedra. Me alejé sin mirar atrás, no por frialdad, sino porque sabía que el Ajanao estaba allí. De vuelta en la ciudad, todo me parecía distinto. Las calles, más lentas. Los ruidos, más suaves. Mi rostro en el espejo, más humano. Respondí mensajes que había ignorado. Hice llamadas pendientes. Volví a cocinar cosas simples. Fui al mercado y vi dalias. Compré un ramo. Las puse en la ventana. No había nadie a quien ofrecérselas directamente. Pero era como dejar una parte de la conmigo. Num gesto quasi involuntario, susurré. Te extraño. Y por primera vez, esa frase no me quebró. Me costuró por dentro. Como me fío invisible. Feito amao. Como tudo que ela me deu. Oje. Cada vez que alguien me pregunta sobre mi namae, y unao avaiso maizo solos. Digo seu nome. Conto alguma lembranca. Falo dela no presente, não porque não aceito sua morte, mas porque ela vive em mim de um jeito que nunca imaginei que pudesse viver. Em como escuto, em como espero, em como aprendi a ficar, mesmo quando tudo em mim queria fugir. Fecho esse capítulo não como que me encerra uma história, mas como que envolta ao lugar e finalmente entende porque aquele lugar deu tanto tempo. Porque era amor, e eu não sou viver. Mas agora vejo, mesmo tarde, mesmo entre ausências, mesmo sempre de encao total. Agora vejo, e não quero desviar o olhar nunca mais.